cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Muy bien, mis hermanos. Vamos a abrir la palabra de Dios y solo pensando, hemos tenido una serie de temas a lo largo de esta semana, hablando de lo que, bueno, el tema y por la temporada en la que estamos, temporada de Navidad, de Natividad, de celebración del nacimiento del Señor Jesucristo, ¿no? Nacimiento del Salvador, de Emmanuel, Dios con nosotros, y hemos visto una serie de contextos de las profecías de ese anuncio, como también el contexto que envolvió también a sus padres terrenales, a José, a María, y todo lo que eso implicaba. Hoy quiero compartir con ustedes algo propiamente de quién fue el que nació ahí en Belén, quién fue. Y aunque pareciera que son mensajes que tal vez los escuchamos y los escuchamos muy seguidamente y tal vez el tema está ahí, ¿verdad? Pero hay otras cosas y lamentablemente, pues, como digo, pues llega cada diciembre, ¿verdad? Y como cuando se introduce una de estas pastillas que se activan en el agua, se da una efervescencia del complejo mundo de la publicidad, de la mercadotecnia, del comercio, con sus muy singulares y sofisticados medios, ¿verdad? Que inyectan y penetran en nuestro ambiente con sonidos, con visualizaciones, ¿verdad? Donde se habla de la Navidad, donde esa invasión, ¿verdad? De los medios a través de emisiones radiales, televisivas, de redes sociales, penetran, ¿verdad? Con la música propia de la temporada, con traer productos que son de la temporada, con bebidas y comidas que son de la temporada, a invadir el ambiente, a invadir y a llenarnos de todo esto que tiene que ver con la Navidad. Y también, no solo podemos ver eso de las comidas, las bebidas, los productos, el comercio propio, ¿verdad? Que invade todo nuestro medio, sino que también hasta personas de temporada, porque se adaptan a este ambiente, a esa atmósfera navideña. Y tal vez allá, y lo digo así, después de toda esa mercadotecnia, de ese comercio de consumo, ¿verdad? Amplio que se da, muy allá en la base de lo más profundo, pues que es el origen de todo esto, pues está el nacimiento del Señor Jesús, el nacimiento de Jesús, de lo que tiene que ver con la Navidad. Y bueno, y como digo, pues escuchamos, ¿verdad? A lo largo de tiempo, probablemente hasta usted o yo como familia tenemos costumbres que venimos y practicamos u otras nuevas que vamos adaptando, ¿verdad? En cuanto a la preparación y celebración de esto que llamamos pues la Navidad y que pues recordamos y celebramos en este mes de diciembre. Y con las particularidades de cada persona, de cada quien, porque habrán pues de todo tipo, ¿verdad? En ese sentido, habrán celebraciones de todo tipo, desde algunos que la celebran como a otros que pues esto no no les gusta, no la celebran, justo pues como se mira pues ahí como un personaje muy folclórico de tal vez ese ambiente de los Estados Unidos, ¿verdad? Un personaje ahí verdecito, peludo, que se encarga de querer desvirtuar, desanimar, desordenar y poder cancelar todo tipo de celebraciones también. También, pues habrán personas que también en ese estilo también no gustan de estos tiempos por todo lo que, pues, las implicaciones que eso trae. Y bueno, y es muy de cada quien poder tener también ese tipo de celebraciones o no hacerlo, o la particularidad como cada quien lo haga. Pero no podemos negar y no podemos soslayar ni dejar ahí escondido que en este caso nosotros, como iglesia del Señor, como hijos de Dios, aunque la fecha no sea pues en este tiempo, pero se da el espacio de poder celebrarlo, definitivamente poder
traerlo a nosotros, poder visualizarlo y verlo aquí a la luz de la palabra. Y quiero invitarle a que vayamos al Evangelio de Mateo. Y aunque encontramos esto entre Lucas, entre Mateo, quiero iniciar en este momento ahí propiamente con el Evangelio de Mateo, justo en el capítulo 1, en el versículo 18, encontramos ahí una parte, una porción, ¿verdad?, que tiene que ver con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero leer solo ustedes los primeros versículos a partir del 18 para entrar en ese contexto del nacimiento. Y dice así la palabra de Dios, versículo 18: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hasta ahí en la palabra de Dios. Y algo que quiero resaltar y comenzar, que habiendo pues establecido y habiendo visto, ¿verdad?, todo lo que el contexto de las genealogías, propiamente Mateo se enfoca a poder compartir aquí sobre el nacimiento de Jesús. Y importante es poder también dos hechos de suma importancia que yo quiero resaltar en este momento. Y una es que primero el nacimiento virginal del Señor Jesucristo a través de María, y que el otro dice que habiendo sido concebido por el Espíritu Santo, todo esto en cumplimiento de las profecías en la Escritura. Y justo de esos temas nuestros hermanos estuvieron compartiendo en esta semana que recién finalizó, ¿verdad? Estos mensajes que estuvimos viendo. Es especial, y yo creo que algo que debemos de resaltar, ¿verdad? Y probablemente lo tengamos ahí, pero cuán importante es poder recordarlo, y más en estos tiempos, más cuando hay oportunidad que podemos tener con personas que están a nuestro alrededor, de poder compartirlo. Y es la intervención única de parte de Dios, especial, sobrenatural en la historia de la humanidad. Ningún otro ser nacido de mujer puede pretender tal relación con Dios. Y aunque podemos hacer memoria cómo Dios obró en mujeres que eran estériles, cómo Dios trató también con esas familias, al hecho de hasta decirles sobre determinado nombre para personajes que tenían un propósito, el hecho de, como cita la palabra de Dios, la intervención directa igual, pero en este caso hasta en la parte de la concepción, y era el hecho de ese cumplimiento de esas profecías de que venía un Salvador. Y justo resaltando los versículos 23 y 24, cuando dice aquí: una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios en forma de hombre, Dios tomando y humillándose y reduciéndose, si lo podemos decir así, ¿verdad? Bajando a esa condición de un hombre, y nacer en las condiciones que ya sabemos cómo lo hizo, de humildad, de escasez, de penumbra, de gran necesidad, en la cual fue envuelto el nacimiento del Señor Jesús. Dios con nosotros. Este punto tan importante de poder entender lo que, aunque esté, como digo, en el ambiente de la celebración, tal vez muy allá en el fondo, porque otras cosas están y ocupan a veces el lugar más importante en estas celebraciones. Y tal vez allá queda ese significado y ese cumplimiento de los tiempos de lo que Dios tenía en su plan perfecto para con la humanidad. Debemos fijar firmemente nuestras mentes en la verdad de que nuestro Salvador, en este caso,
hablando de cuando dice aquí Dios con nosotros, pero también en los versículos anteriores, cuando dice en el versículo 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Tenemos aquí, y algo tan importante, tenemos aquí un perfecto hombre como perfecto Dios, y tan perfecto Dios como perfecto hombre para poder venir a este mundo. Y lo maravilloso es que, como digo, Dios tratando directamente, Dios poniendo su simiente, como lo podemos ver ahí, desde el final del versículo 18. Dice, antes que se juntasen, antes de que tuvieran esa intimidad como matrimonio, como pareja, como dice el versículo 18, dice, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Aquí podemos ver esa naturaleza divina del Señor Jesucristo, esa naturaleza divina. El versículo 20 dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo de Dios es. Dios acercándose, Dios dando, como otra vez, las costumbres de esta temporada, la costumbre de obsequio, de regalo. Dios toma la iniciativa. Dios se acerca a la humanidad y da algo, lo único de él, su unigénito, el regalo más precioso, el regalo mejor planeado y el regalo más perfecto que podemos recibir. Que en este caso es el Salvador, nuestro Salvador, el único Salvador, el Señor Jesucristo. Esto no salió de debajo de la manga, esto no salió en último momento, justo en la carta a los Gálatas, justo ahí en el capítulo 4, en la carta a los Gálatas, si usted quiere ir anotando ahí en Gálatas, capítulo 4, versículo 4, dice así la palabra de Dios, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, versículo 5, a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Así que el Señor, en un plan perfecto, en el justo tiempo, bajo las condiciones idóneas, y que nada escapaba a su perfecto plan que él tenía dispuesto desde antes, desde mucho antes, ya lo veremos, tenía un plan perfecto para poder darnos este precioso regalo, el regalo más preciado que podemos tener, pensando en lo que significa un obsequio, algo dado a alguien con todo amor, con toda disposición, con toda intención, y esto es el Señor Jesucristo de parte de Dios. Hay un pasaje que a mí, pues, yo estoy seguro que a usted también le impacta en el sentido de entender sobre esa naturaleza divina del Señor Jesucristo, de Jesús, que justo está ahí en la carta a los Filipenses. Ustedes, si estamos ahí en Gálatas, un poco más adelante, ahí está la carta a los Filipenses, capítulo 2, en el versículo del 5 al 9, dice así la palabra de Dios. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11, perdón, del 5 al 11. Dice así, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, cuando leemos esto y vemos todo lo que significó que el Dios mismo tomara, dice, no sea
no se aferrara a esa naturaleza divina, aunque no dejó de tener sus atributos, pero dice como cosa que aferrarse, dice, sino que se despojó a sí mismo, se vació en la condición de un siervo, de un esclavo. Dice, hecho semejante a los hombres. Algo bien interesante, y tal vez no voy a entrar en eso, solo dejarlo marcado aquí, que dice semejante a los hombres, no igual, porque lo veremos más adelante en la condición sin pecado del Señor Jesucristo. Pero el hecho es que se bajó, se vació, y ese niño que nació, ese santo ser, también como lo describe la Escritura, era sin pecado, pero era Dios mismo. Dios acercándose a la humanidad, llegar a esas condiciones, y como el texto sigue hablando, con un propósito definido, y como bien desde el inicio con el anuncio del ángel, había un propósito, había una meta, había un trabajo que hacer, que hasta su nombre terrenal, de su naturaleza terrenal o naturaleza humana lo describía: Jesús, Dios salva, el Salvador. Y aquí podemos, en ese resumen que hace el apóstol Pablo, podemos describir y ver prácticamente eso que el Señor había definido, y nos comparte a la luz aquí de la palabra en la carta a los Filipenses. Jesús fue designado desde antes de la fundación del mundo. Aquí está registrado, y si usted vamos un poquito más adelante, no pierda siempre ahí Mateo, pero vamos más adelante ahí a la primera carta de Pedro, justo en el capítulo 1, le invito a que vayamos, solo para ir viendo primeramente que Dios con nosotros, Emmanuel, era ese diseño, ese plan perfecto que Dios tenía, no de último momento, sino que desde antes de la fundación. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, justo vamos a leer preferiblemente desde el versículo 18, vamos a leer ahí, del 18 al 20, primera de Pedro, capítulo 1, dice así la palabra de Dios: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino que con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El apóstol Pedro está hablando ahí a los creyentes, hablándoles de su condición, de su naturaleza, de qué es lo que hemos recibido. Pero justo en el versículo 20 dice: ya destinada desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado. ¿De quién está hablando? De Cristo, en los postreros tiempos, por amor de vosotros. ¿De quién viene hablando? De esa sangre preciosa de Cristo que habla el versículo 19. Dice, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, hablando de esa naturaleza impecable del Señor Jesucristo. Pero ¿desde cuándo? Versículo 20, ya destinada desde antes de la fundación del mundo, pero manifestada en los postreros tiempos por amor de vosotros. Como lo vimos, nacido de mujer, en el tiempo correcto, como cita Gálatas 4:4, ahora vemos que ese plan se dio desde antes de la fundación del mundo, designado ya como un Salvador, designado a venir a esta tierra, Dios mismo, Dios mismo. Desde aquella profecía, desde aquel anuncio que hizo Dios mismo allá en Génesis capítulo 3, versículo 15, Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando cita ese versículo ahí justo cuando estamos leyendo sobre el pecado y la desobediencia, dice, y pondré enemistad entre ti y tu mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, hablando de Cristo, y tú le herirás en el calcañar. Hablando de Cristo, desde el Génesis, desde el principio ya estaba eso ahí definido. Dios en su plan perfecto había provisto ya un Salvador para la humanidad, dado en el tiempo correcto, en el tiempo justo. Este Dios con nosotros, ese nombre Manuel,
que incluye ese misterio, pero que lo recibimos por fe. Jesús es Dios con nosotros. Él tuvo en todo una naturaleza como la nuestra, exceptuando solamente el pecado. Pero aunque estuvo con nosotros en carne y sangre humana, era al mismo tiempo Dios, verdadero Dios, completo Dios. Y justo los evangelios, tal vez no vamos a entrar en el detalle de ellos, pero solo quiero citar para ustedes, nuestro Salvador penetraba los pensamientos y los corazones de los hombres con los cuales trataba, que tenía poder por sobre los demonios, que con una sola palabra hizo los más portentosos, sorprendentes milagros, que los ángeles le sirvieron, que permitió a uno de sus discípulos llamarle mi Dios. Recuerda ahí a Tomás en Juan capítulo 20, versículo 28, que dijo antes que Abraham fuera, soy yo. O cuando citó yo y mi Padre somos unos, en Juan capítulo 10, versículo 30. En todo esto vemos al eterno Dios, vemos a Cristo hablando, que es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Y justo cuando Pablo estaba hablando sobre la elección de Israel ahí en la carta a los Romanos, en el capítulo 9, hablando de esa condición en la carta a los Romanos, capítulo 9, en el versículo 5, dice así la palabra de Dios, de quienes los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pablo haciendo y hablando de esa elección de Israel y de lo que era la descendencia como pueblo, pero cita aquí, dice, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y aquí podemos encontrar este Dios todopoderoso, el Dios todopoderoso. Suyo es todo poder en el cielo y en la tierra, y nadie puede arrebatarnos de su mano. Qué bendito mensaje, qué bendita palabra, en la cual por eso podemos celebrar, en la cual debemos de gloriarnos el hecho de la obra perfecta que el Señor hizo, dando y acercándose a la humanidad, para que nuestro corazón no se turbe, no tengamos angustia, sino que como verdaderos creyentes, y así como cita Juan, capítulo 14, versículo 1, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí, dijo el Señor Jesucristo. Ahora bien, volviendo ahí a Mateo, podemos encontrar, y ahora hemos visto lo que significa ese Emmanuel, Dios acercándose, Dios en su diseño y en su plan perfecto, desde antes de la fundación del mundo, anunciándolo desde la propia creación, cumplimiento del tiempo correcto, justo, en el momento en el cual, bajo las condiciones que ya fueron descritas, anunciadas por los diferentes profetas, en el contexto de una familia en la cual tenía esa descendencia y en el cumplimiento de las genealogías, encontramos a Dios acercándose a nosotros. Pero también tenía, como era 100% Dios, completo Dios, pero también tenía una condición humana para identificarse también con nosotros. Y ahí en los versículos 21 y en el versículo 25, dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 1. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y el versículo 25 dice, pero no la conoció, hablando de esa intimidad como matrimonio entre José y María, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Un nombre particular, un nombre que también estaba en el diseño de Dios para ese propósito y ese significado de cuál iba a ser su meta, su función, su propósito, sin desenfocarse en todo el tiempo de lo que significaba haber venido a esta tierra. Y quiero resaltar ahí dos puntos en ese sentido. Una, el primero que tiene que ver ese nombre puesto, como dije, por Dios mismo, de boca adelante,
Y ese verbo llamará es bien interesante porque aunque está en tiempo futuro y en un modo indicativo, pero también lleva una fuerza de un imperativo. No quedaba opción y no les daba opción a poner otro nombre porque tenía un propósito. Dios en su perfecto plan, en su perfecto diseño de lo que él quería para nosotros, en su acercamiento voluntario y amoroso con la humanidad, también designaba ese nombre en su naturaleza humana. María no podía preñarse, no podía embarazarse, sino que ella misma, sino que en ese sentido fue Dios que la usó. Fue un instrumento de Dios, especial, por supuesto que sí. Fue un, vamos a decirlo, tal vez no en una forma despectiva, pero ese fue un recipiente especial por Dios para poder efectuar el milagro de la encarnación. Y la Escritura nos enseña que Jesús era totalmente humano, con un cuerpo físico como el nuestro, el cual recibió de María. Pero al mismo tiempo Jesús era totalmente Dios, como le hemos dicho, con una naturaleza eterna y sin pecado, y sin pecado. Y así como nos lo dice ahí el Evangelio de Juan, citando capítulo 1, versículo 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne, justo se leía hoy al inicio de este servicio, estos pasajes, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermano, muy interesante poder resaltar que cuando se habla del nacimiento de Jesús por parte de sus padres terrenales, se habla, como leímos en el versículo 25 de Mateo capítulo 1, se habla de un primogénito, hablando que fue el primero de una concepción especial, milagrosa, sobrenatural, única. Pero se habla del primogénito, porque después hubieron más hijos. En el caso cuando se describe de la condición de Jesús, de la condición de Emmanuel, cuando citado aquí por el apóstol Juan, dice aquí, vimos su gloria como del unigénito del Padre, del único, con características únicas y especiales, Justo también, y hablando de esa condición especial, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, en los versículos del 14 al 17, leo para ustedes, cuando dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, hablando de esa condición humana, él, hablando de Cristo, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, hablando de Cristo, semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. El escritor de la carta a los Hebreos cita la condición humana del Señor Jesucristo. Participó semejante, pero en una condición especial y única de impecabilidad, impecable, para poder cumplir su misión, la cual hizo y cumplió perfectamente y completamente para honra y gloria de Dios Padre y para salvación nuestra, cuando le hemos reconocido como nuestro único y suficiente Salvador, en el cual tenemos el regalo de la vida eterna. Y un día estaremos, y esa es la esperanza que tenemos, un día estaremos con Él eternamente y para siempre. En la misma carta a los Hebreos, un poco más adelante, ahí en el capítulo 7, versículo 26, leo para ustedes. Dice así la palabra, capítulo 7, carta a los Hebreos, versículo 26. Porque tal sumo sacerdote, hablando de Cristo, nos convenía. Y oiga las características, estos adjetivos: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime
y hecho más sublime que los cielos. Santo, inocente, sin mancha, apartado del pecado. Un nacimiento virginal, un nacimiento que no tenía esa simiente humana de corrupción, de pecado, que tenía que venir del Padre, en este caso su padre legal, su padrastro José, sino que venía de la naturaleza de Dios, de esa simiente de Dios, pero también teniendo esa simiente humana a través de María, para poder convertirse en el eterno Dios, pero que también era el perfecto hombre que necesitaba. Hermanos, qué gran regalo, qué precioso don el que Dios nos ha dado y que cada día debemos de recordarlo y que cada día debemos de vivirlo y que en este tiempo, no sé, como dije al inicio, cómo lo celebra usted, pero si tiene oportunidad, debemos de compartir y que se abra el espacio de poder hacerlo, el hecho de compartir este especial regalo, esta iniciativa, esta disposición, el amor de Dios manifiesto en la persona del Señor Jesucristo, Dios mismo acercándose a nosotros. Un segundo punto, y es la expresión clara y definida de esa naturaleza de la misión del Hijo de Dios. Dice, Él salvará a su pueblo de sus pecados, como lo leímos en el versículo 21 de allá de Mateo capítulo 1. La misión de Jesús sería traer a los hombres a una salvación, traer a los hombres una salvación espiritual. Ofrecería ese perdón por los pecados y una relación correcta con Dios. Una relación correcta con Dios. ¿Qué podemos visualizar en todo esto? Ese amor de Dios Todopoderoso, ese perfecto plan, ese diseño. Jesús es ese Salvador necesario. Y tal vez quiero compartir con ustedes cuando pensamos muchas veces en circunstancias que nos pasan en la vida. Tal vez usted ha escuchado o tal vez se las hemos dicho en algún momento, o tal vez cuando éramos jovencitos, ahí y nuestros padres nos decían, oh, te salvaste de una tunda. Y uno se pone a pensar en esas expresiones, pues tal vez las escuchamos hacia nosotros, o por alguna circunstancia también las hemos dicho nosotros, ¿verdad? Te salvaste de una tumba. Pero que si desmenuzamos un poquito eso, quiere decir que algo pasó, o alguien dijo, o hizo, o intervino para que no se diese ese desenlace, eso que estaba anunciando. A veces hablamos de eso, ¿verdad? O también puede pasar a través de otro tipo de circunstancias. Tal vez usted tuvo un accidente y al conocer los detalles de todo lo que pasó, cuando ya le cuentan todo lo que sucedió o ve las evidencias de aquello, cómo se dieron todas esas circunstancias, usted dice, me salvé de milagro. Me salvé de milagro. O tal vez en este tiempo que aún todavía estamos, este tiempo de esta pandemia que nos ha afectado, tal vez usted la padeció, o un familiar o un amigo del COVID-19 y estuvo hospitalizado y en una condición de extrema gravedad, al punto que tal vez no daban esperanza de vida, pero se salva y puede vivir para contarlo. Se salva. Ahora, si entendemos ese término salvar, sabemos que su vida o mi vida estaba en peligro hasta un extremo de llegar a la muerte. Salvar es ser rescatado de un desenlace o final que usted no puede controlar o cambiar. No depende de usted y no depende de mí. Pero Jesús vino a este mundo, como cita la palabra, para salvar. Es el Salvador. Es el Salvador. No es un Salvador. Es el único Salvador de la humanidad, de usted y de mí. ¿Y en relación a qué? A la muerte y al sufrimiento eterno en el infierno. Un sufrimiento que nunca termina. Un sufrimiento que no acaba con la extensión de la vida, con la extinción de la vida física.
Es Él el Salvador. Y solo Él puede cambiar nuestro destino final. A eso vino. Él es el Salvador. Dios acercándose con todas las condiciones, con todas las características, con todos los atributos que solo Él podía cumplir y que Dios podía demandar también de alguien. No hay ser humano que pueda cumplir con la misión y con lo que hizo el Señor Jesucristo. Y si nos ponemos a pensar en ese sentido, Jesús es ese nombre especial, poderoso, único, precioso, en valor para todos nosotros los creyentes. Ha sido Él ese propicio para nosotros, es ese pago justo que se requería, es ese nombre que nos ha sido dado, en lo cual el dinero no, ni nada de este mundo puede conseguir. Y es esa paz interior, ese gozo, esa garantía que Él nos da a través de la presencia del Espíritu Santo cuando venimos y confesamos nuestra condición de pecado y le abrimos nuestro corazón al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y nos regala la vida eterna para estar plenamente, completamente, un día con Él. Él es el que ha aliviado nuestras conciencias abrumadas, nuestros pensamientos y ha devuelto el reposo a nuestros corazones agitados. Él es nuestra esperanza por la cual podemos seguir viviendo. Y así como podemos también leer en los evangelios, vemos a menudo que nuestro Salvador Jesús tuvo cansancio, tuvo hambre, tuvo sed, lloró, suspiró, sintió dolor como cualquiera de nosotros. En todo esto vemos a Jesús, el hombre, el ser humano. Sintió y padeció como nosotros y nos entiende, nos comprende. Pero es el Salvador, es el Dios Salvador, al cual debemos de ir. Hablando de esos obsequios, hablando de ese obsequio especial, único, precioso, probablemente, y tal vez voy a compartir algo, a ver, tal vez usted tendrá otras características que pueda añadir a esto. Pero si nos ponemos a pensar en tres cosas o tres características que puede tener los regalos que recibimos, que nos permiten apreciar, ¿verdad? Valorar debidamente el valor de tales regalos. Tal vez una de estas características o reglas podría ser el valor esencial o básico de lo que se nos ofrece. El valor intrínseco de eso, o sea, de lo que se nos da. Otra característica podría ser el motivo que impulsó a la persona que nos ha dado ese regalo. ¿Quién lo motivó? Y una tercera es la utilidad que nos proporciona ese regalo, ese obsequio. Y de verdad que probablemente usted y yo, en algún momento de nuestra vida, hay regalos que nos dejan sin aliento, ¿verdad? Y tal vez por su precio, porque conocemos que es, ¿verdad?, tan elevado. Otros aún, cuando tal vez son menos costosos, nos emocionan más por lo mucho que entrañan de amor y sacrificio por parte de la persona que nos lo obsequia. Mientras que otros nos llenan de alegría por tratarse precisamente de aquello que más necesitamos. Y como digo, tal vez usted tendrá otro, pero yo quiero darle una aplicación, también compartírsela con usted en este momento sobre esto. Aplicando estas reglas, ese regalo, ese don de Dios en la persona de Cristo, del Señor Jesucristo, de Emmanuel, de Dios con nosotros, encontramos primero sus inescrutables riquezas. Él es el heredero de todo. Él es el heredero de todo. Y me encanta, y si tiene ahí su Biblia, le invito a que me acompañe pensando en esto en Colosenses capítulo 1, versículo del 15 al 18. Hablando de eso, dice aquí la palabra en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 18. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles
e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es en el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Qué gran valor, qué gran precio tenemos en la persona del Señor Jesucristo. Ahora una segunda cosa, ese regalo de Dios es la evidencia de un amor que excede a todo conocimiento. Un poquito antes ahí de Filipenses, le invito a la carta a los Efesios. Carta a los Efesios, capítulo 3, versículos del 16 al 19. Acompáñenme, por favor, hablando sobre ese segundo punto. ¿Qué motiva? Efesios, capítulo 3, versículos del 16 al 19. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Mi querido hermano, el amor de Dios para con nosotros manifestado en la persona de Cristo es lo más grande, como dice aquí el apóstol Pablo, que excede todo lo que podamos entender en ese conocimiento de lo que Él ha planeado y ha dado a cada uno de nosotros. Y una tercera cosa, dice, Él era el que nos convenía, puesto que no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Y esto quiero invitarle ahí a los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4 del libro de los Hechos, versículos 11 y 12, dice así la palabra de Dios. Hechos 4, versículos 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay nada útil en este mundo en el cual usted pueda encontrar salvación, en el cual yo pueda encontrar salvación, solamente en el Señor Jesucristo. El regalo más precioso, el regalo entregado con el mayor amor que se puede manifestar. Dios dio a su unigénito Hijo, Dios mismo, encarnado. Y es el regalo más útil. Es el regalo que nos convenía. Y es el regalo que debemos de apreciar y atesorar y poder también compartir con otros. Es el regalo más maravilloso, más útil, necesario y precioso que podamos recibir. Ese es el Señor Jesucristo. El nacimiento, con esto voy concluyendo, el nacimiento de Jesús fue de una forma sencilla, como lo podemos ver en un pesebre, con olores especiales de animal, particulares, ¿verdad? Con limitaciones, en medio de un barullo, ¿verdad? De un orden que Dios preparó también para que se diera y se cumplieran todas esas profecías. Con un matrimonio obediente, entregado a Dios, justo. Hicieron a un lado todas aquellas creencias y prácticas de lo que podía darse en su época, en lo que significaba muchas veces poder oír un mensaje sobrenatural, pero fueron atentos y obedientes. Una especial pareja, un especial matrimonio. Pero fue en una forma sencilla, una pareja sencilla a los ojos humanos, pero especial para los ojos de Dios en cuanto al nacimiento terrenal. Un diseño y un plan perfecto en el aspecto divino, donde Dios intervino directamente desde antes de la fundación del mundo, manifestado a lo largo de los tiempos
pero un nacimiento sencillo. Y así como una alabanza que canta mi esposa Maribel, que en una de sus frases dice así: sencilla como fue a la tierra tu venida. Sencilla, pero con un impacto que marcó la historia de la humanidad. Porque cuando decimos desde un tiempo antes de Cristo y después de Cristo, y que marca el destino eterno de cada persona, y más específicamente el suyo y el mío. Con esa pregunta y con esta pregunta, ¿dónde vamos a pasar la eternidad? Solo hay dos lugares. Y lo repito, solo hay dos lugares: el cielo o el infierno. ¿Qué va a hacer con Jesús? ¿Va a aceptar ese regalo de Dios o lo va a rechazar? ¿Cómo debe de marcar la vida de cada uno de nosotros que ya le conocemos? Me encanta una frase que encontré del escritor C.S. Lewis. Tal vez usted lo puede recordar, tal vez ha leído alguno de sus libros, tal vez alguno bien conocido que se ha llevado al cine son las Crónicas de Narnia. Pero dice él en una frase: si uno lee la historia, descubrirá que los cristianos que hicieron más por el mundo presente fueron precisamente los que más pensaron en el mundo futuro. ¿Qué va a pasar después? Y como los cristianos que han dejado de pensar en el mundo futuro, se ha hecho ineficiente, se ha hecho totalmente ineficiente en el presente, porque no estamos pensando en el futuro, en el cielo, en lo que eso implica para la eternidad de cada persona. Esa debe de marcar también nuestra presente de hoy. Estamos pensando, cómo estamos actuando en el futuro, en aquellos que están a nuestro alrededor. Y cuando llegan estas temporadas, el Señor nos permite todavía estar vivos y poder compartir con personas que están a nuestro alrededor. Alabemos a Dios por las verdades consoladoras contenidas especialmente en este primer capítulo del Nuevo Testamento, aquí en Mateo, que nos da a conocer a su santo ser, a Dios con nosotros, Emmanuel, a Jesús, el Salvador, y como dice ahí, salvará a su pueblo de sus pecados. Ese Salvador, este Emmanuel, verdadero Dios, Dios con nosotros, Dios manifestado en carne humana, lo mismo que la nuestra. Estas son esas alegres nuevas, en verdad, por la fe y con acciones de gracias, alimentemos nuestros corazones con estas verdades que hemos leído y visto en su palabra. Vayamos, y así como esos pastores que oyeron ese mensaje allá en Lucas 2:20, que alababan a Dios, dicen, que glorificaban por todo lo que habían visto y oído, que nosotros también vivamos de una forma que glorifiquemos a Dios, que alabemos a Dios, que nos gocemos, que nos alegremos por el plan perfecto de Dios, pero que también compartamos este precioso mensaje con aquellos que tanto lo necesitan. Oremos. Padre, te alabamos y te damos las gracias por este tiempo, por tu palabra. Padre, por tu diseño perfecto, por tu plan, Padre, diseñado desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permite recordar, Padre, el nacimiento de Jesús. Jesús el Salvador, Jesús, Padre, que es Dios con nosotros, estuvo acercándote, Señor. Gracias, Padre, que podamos vivir de una forma diferente, Señor. Compartir, Señor, esas buenas nuevas, Señor. Así como tú lo anunciaste en su momento a aquellos pastores a través de los ángeles. Fueron obedientes a seguir ese mensaje, Señor. Regresaron glorificando y alabando a Dios por la verdad que habían visto y oído. Que igual nosotros, Señor, caminemos cada día en nuestras vidas, alabándote, glorificando y anunciando esas nuevas, esas buenas nuevas que hemos también conocido
que hemos celebrado, Señor, que vivimos, que las creemos a la luz de tu palabra. Bendice a tu pueblo, Señor, en esta mañana. Gracias por este tiempo. Dejamos todo en las manos de nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Feliz Navidad, mis hermanos. Que Dios les bendiga abundantemente.